Seguimos con La Hora Clave. Regresamos con La Hora Clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral Hora Clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el padre Abelardo Bazó, de la Diócesis de La Guaira. Bienvenido. Muchas gracias. Estamos nosotros aquí haciendo un breve recuento, pues, muy a grosso modo, ¿no? Muy somero de cómo comenzó a organizarse la estructura eclesial y cómo influyó en la organización del Estado, del territorial, que después fue el Estado venezolano. Ahora, ¿realmente cómo comenzó esto? Bueno, cuando en 1492 Cristóbal Colón llega a las tierras de América, pensaron haber llegado a lo que llamaron las Indias occidentales, es decir, pensaron llegar al occidente de la India, cuando lo que era un nuevo continente. El Papa Alejandro VI, que era en ese momento el sumo pontífice, le otorgó a los reyes católicos de España la donación de los territorios descubiertos para ser evangelizados, porque la corona española era como la patrona de la iglesia desde el punto de vista también económico, para que la iglesia pudiera iniciar una labor evangelizadora, si bien hay que distinguir la conquista de la evangelización, aunque al menos en el ámbito sociopolítico y territorial muchas veces fueron de la mano. De hecho, la primera diócesis que se erige en ese territorio descubierto es la diócesis de Santo Domingo, por eso el arzobispo de Santo Domingo es el primado de América. Luego la de México, y se van erigiendo diócesis en diversos lugares de América. Y en Venezuela comienza en 1531, como ustedes dijeron, cuando se erige la primera diócesis de territorio de nuestro país en la ciudad de Coro, que se llamaba así porque evocaba a Castilla del Oro. Allí estuvo la sede de la diócesis de Venezuela, que en 1638 pasa a Caracas y comienza a llamarse Diócesis de Venezuela o Diócesis de Caracas. Nunca se llamó Diócesis de Coro, simplemente que la sede estaba allí. Y luego, más adelante, es erigida Caracas como arquidiócesis. Mucha gente se preguntará por qué primero Coro. Sí, bueno, a Felipe le encanta. Era una ciudad más desarrollada en esa época, ¿no? Pero mucha gente se preguntará por qué primero Coro. Bueno, porque se llegaba por las costas, ¿no? Claro, no, está bien, pero la idea es explicarlo, ¿no? Geográficamente era más accesible era la entrada, ¿no? Caracas, que había Caracas que pasar. era la capital, ¿no? Sí. Bueno, sí, más adelante. Porque no, pero fue después, sí, ¿no? Más adelante, porque justamente Caracas, la capital de la Capitanía General de Venezuela, sí, claro, que era el territorio que había cuando hubo la independencia, ¿no? Y por eso, bueno, dio lugar a lo que llamamos esta nación Venezuela. Pero prácticamente en la época en que se descubrió América y que se comenzó la organización eclesiástica y territorial de América, la mentalidad era medieval. Es decir, la mentalidad de las naciones y de los países como la tenemos ahora comenzó con la Revolución Francesa en 1789. Un poco antes también de la independencia, ¿no? O sea que el arzobispado más viejo, más antiguo es el de Coro. En Venezuela, podríamos decir el de Caracas, porque es la misma diócesis de Coro que de Venezuela o de Caracas. Se traslada de sede realmente. Okay. Y actualmente, bueno, hay otra diócesis allí, que por cierto es la última que se creó arquidiócesis, porque en Venezuela actualmente hay 9 arquidiócesis y 25 diócesis. Las arquidiócesis y se creó también como homenaje por este hecho de la primera. Sí, también esa fue una de las razones. Y como las arquidiócesis tienen siempre al menos una sufragánea, entonces se le dio como sufragánea la diócesis de Punto Fijo. Es mejor que expliquemos qué es sufragánea, porque mucha gente que nos está viendo no sabe lo que es. Normalmente las arquidiócesis son diócesis más importantes. La palabra arqui significa principal. Sí. Y que en el mundo las arquidiócesis suelen coincidir con las grandes ciudades, las ciudades donde hay más población, donde hay más desarrollo, y evidentemente eso es un movimiento que se va dando con el tiempo, ¿no? Entonces, cada arquidiócesis tiene anejas algunas diócesis que pertenecen a lo que llamamos una provincia eclesiástica. Una provincia eclesiástica es una arquidiócesis junto con las diócesis de alrededor. Y
esas diócesis que de alguna manera dependen de la arquidiócesis se llaman sufragáneas. Ok. Aun cuando el derecho canónico le da muy pocas prerrogativas al arzobispo metropolitano de una provincia. Solamente el arzobispo tiene básicamente como dos prerrogativas sobre las sufragáneas. Una es velar porque se dé la buena doctrina e informar a la Santa Sede cuando ocurra algún hecho irregular o algún abuso. Y la otra es que cuando hay sede vacante, cuando muere el obispo de una diócesis sufragánea, entonces el metropolitano, si el consejo de consultores de esa diócesis no elige a un administrador diocesano, el metropolitano puede hacerlo cuando tampoco se cumplen las normas de la elección de un administrador diocesano. Tiene solamente esas prerrogativas, pero cada diócesis es autónoma. Es decir, es el obispo el que... Y el obispo es el que manda, el que gobierna en cada diócesis, ¿no? Es decir, el arzobispo de una arquidiócesis no tiene ninguna autoridad sobre la diócesis, salvo en estos pequeños casos, ¿no? O sea, que desde el punto de vista teológico, el obispo en la diócesis es el sucesor de un apóstol y por tanto el vicario de Cristo en esa diócesis. Ni siquiera vicario del Papa, sino vicario de Cristo. De hecho, el Papa es el obispo también de una diócesis. Claro, es el que tiene la prerrogativa del gobierno. De la bueno, diócesis, sí, claro. La diócesis de Roma es la primada, de hecho en los documentos antiguos se le llama la que preside a las demás iglesias en la caridad y que de alguna manera justamente el Papa es el obispo de Roma. Sí, exactamente, por eso. Y el Papa es el obispo de Roma y por eso tiene potestad sobre todas las iglesias. Pero desde los inicios apostólicos y en los Hechos de los Apóstoles se nos habla de la fundación de las primeras iglesias. Los apóstoles fundaban una iglesia en una ciudad, dejaban a un obispo, llamado episcopo en la lengua griega. Ese obispo, para poder llegar a todos los fieles cristianos, elegía a algunos presbíteros, que somos los sacerdotes, que colaboraban con él en el gobierno pastoral de esa circunscripción, y a partir de allí pues se formaba esa organización, que desde más o menos el siglo III o IV se comenzó a llamar diócesis. Es una palabra que viene del griego dioikesis, que significa administración, gobierno, jurisdicción, que viene del Imperio Romano y que la Iglesia Católica la tomó para la administración, un poco la organización de la Iglesia. Entonces la diócesis es un territorio, es una jurisdicción territorial, pero no es el único tipo de jurisdicción que hay en la Iglesia Católica. Eso le iba a preguntar ahorita justamente. Sí, porque hay obispos que no son obispos de un territorio, o sea, de una diócesis, porque en la Iglesia Católica también hay una jurisdicción personal, es decir, no sobre un territorio, sino sobre personas. De hecho, hay tres tipos de jurisdicción que son personales, que son el ordinariato militar, el ordinariato personal y la prelatura personal, que no ejerce su gobierno en un territorio determinado, sino en personas con unas características determinadas. En por organizaciones ejemplo, determinadas o en sí, exactamente. grupos. También los católicos de rito oriental están organizados en jurisdicciones personales. Por ejemplo, en Venezuela hay católicos de rito melquita. Ajá. Entonces, hay un obispo que atiende a todos esos católicos de rito melquita, que son católicos de origen árabe, de los países árabes, que viven en Venezuela, exactamente, y tienen un obispo. Ese obispo ejerce su jurisdicción sobre ellos, aunque vivan en cualquier diócesis, ¿no? También está el ordinariato militar. Hay un obispo que es el encargado de todos los militares y de sus familias, desde el punto de vista pastoral, espiritual en el territorio de Venezuela, ¿no? Que, por cierto, el ordinariato militar fue creado hace relativamente poco tiempo, me parece que fue en el año 95. También la prelatura personal es una jurisdicción que surgió con el Concilio Vaticano II y actualmente hay una sola en la Iglesia Católica, que es el Opus Dei, que ejerce también una jurisdicción sobre personas, en este caso en todo el mundo, que viven ese carisma particular de santificarse en el trabajo profesional y que también tiene un prelado y un presbiterio, o sea, sacerdotes que atienden esa comunidad. Que no necesariamente tiene una diócesis, pero tienen esa prelatura. Sí, podemos decir, la prelatura es una diócesis, pero de carácter personal. De carácter personal. Es una circunscripción de carácter personal. Sí. Hay otras circunscripciones también eclesiásticas que se equiparan a las diócesis. La diócesis es, por así decir, la iglesia particular en su acepción más generalizada. En la Iglesia Católica decimos que existe la Iglesia Universal y las iglesias particulares, que son como la actualización de la Iglesia Universal en un territorio determinado. Ajá. Pero también existen otros territorios que no son diócesis, pero tienen al frente un obispo, como son los vicariatos apostólicos. En Venezuela hay 3.
el de Tucupita, el de Puerto de Ayacucho y el de Caroní. Caroní. Y normalmente los vicariatos apostólicos se entregan a una congregación religiosa o a un grupo de la iglesia. Por ejemplo, el del Caroní y el de Tucupita está administrado por los capuchinos. Capuchino. En cambio, el de Puerto de Ayacucho por los salesianos, ¿no? Entonces, normalmente el obispo de esa circunscripción es un capuchino o un salesiano, según se trate del caso, ¿no? Pero el vicariato apostólico depende directamente de la Santa Sede. En el derecho de la Iglesia, todo aquello que tiene el adjetivo apostólico es porque depende directamente de la Santa Sede. En cambio, las diócesis tienen una autonomía. Claro. Ahora, esta organización no es tan compleja, porque es una organización compleja, ¿no? Ciertamente. ¿Se fue formando rápidamente o tuvo etapas bueno, complicadas? En el caso de Venezuela. Bueno, en el caso de Venezuela, claro, en el caso de Venezuela. que hay 9 arquidiócesis, 25 diócesis y 3 vicariatos apostólicos, es decir, unas cuantas circunscripciones, tiene, vamos a decir, 5 siglos formándose. Es decir, es una formación... O sea, lo que conocemos hoy ha sido a lo largo de 5 siglos. Sí, que tiene que ver también con la organización territorial del país, porque el convenio que rige actualmente el Estado venezolano con la Iglesia Católica fue firmado en el año 1964, y según ese convenio, el territorio de las diócesis más o menos debe coincidir con el territorio de un estado o de un municipio, a lo sumo, ¿no? Sí. Entonces, por eso, normalmente, para facilitar el trabajo de los obispos, entonces el territorio de la diócesis coincide con el de un estado, o a veces hay estados que tienen varias diócesis, ¿no? Por ejemplo, el estado Miranda tiene la diócesis de Guarenas y la diócesis de ¿Y cuándo Guateque. se considera que hay que crear una diócesis? Bueno, la creación la pide el obispo de ese lugar. ¿Y la concede? Y la concede la Santa Sede, La la Santa erige la Sede. Santa Sede. Sí. Se hace un estudio y luego la Santa Sede, con siempre el aval o al menos el visto bueno del país. De la jerarquía eclesiástica del No, país. de la jerarquía, pero también del gobierno. O sea, bueno, vamos claro. a ver, de las Sí, de la autoridad del civiles, Estado, ¿no? pues. Ajá. Y al menos el Estado tiene que estar informado de eso, según el convenio. Al menos Claro, en Venezuela claro. es el convenio que rige. Y entonces se considera que es un territorio muy grande, que hay muchos fieles, que podría ser mejor gobernado. Entonces el mismo obispo del lugar permite que se haga esa división, se hace el estudio, la Santa Sede lo concede y se nombra un nuevo obispo para ese nuevo territorio que se desmembra de la diócesis original, ¿no? Bueno, la verdad que Bueno. ha sido una explicación bien No, buena. toda una clase de derecho Una canónico. clase. Yo te lo decía, que sabe historia de No, la pero iglesia. además tan útil, ¿no? En este momento, esta Sí. clase, ¿no? Sí, señor, muchísimas Sí, bueno, gracias. es el tema también teológico, el tema pastoral, Sí, es que implica muchas jurídico, cosas. porque es compleja. Tiene muchas aristas. Y Claro. la idea es, o sea, la iglesia lo que quiere es gobernar mejor. Es una cuestión también de eficiencia y de eficacia, ¿no? Claro. De llegar a la mayor cantidad de personas. Evidentemente, pues siempre serán muchos menos los obispos que los sacerdotes. Así Es decir, es. el episcopado es una, vamos a decir, una carga, ¿no? Un cargo y una carga, ¿no? Así Porque es. tiene una responsabilidad muy grande y porque en la Iglesia Católica no es un honor, por así decirlo, ¿no? Más bien, bueno, no voy a decir un Es castigo una tampoco. asignación de trabajo. Pero es una asignación de trabajo Sí. mucho más fuerte, Sí. ¿no? Bueno, que evidentemente son con respecto, son mucho menos los obispos que los sacerdotes, ¿no? Claro. No es como en el mundo militar, que la gente que probablemente quisiera llegar a ser general, pues en la Iglesia Católica más bien los sacerdotes que tienen cierta inteligencia más bien le huyen a ese cargo porque Bueno. porque bueno, Bueno, muchas gracias de nuevo, muchísimas ¿eh? gracias Gracias a ustedes. por habernos Interesante. acompañado. Vamos a la pausa, ya volvemos.